¿Tienes un momento? La voz del doctor me sacó de mis pensamientos. Me giré para ver su expresión preocupada. Había pasado una década desde que mi suegra quedó en silla de ruedas, y sus visitas regulares al hospital para chequeos y terapia física se habían vuelto una rutina. Ese día en particular, estaba sentada en la sala de espera, aguardando pacientemente a que terminara sus pruebas. Asentí al doctor, intrigada por la urgencia en su mirada. Por supuesto, doctor, ¿qué sucede? Me hizo señas para que lo siguiera a un área más privada, lejos de la bulliciosa sala de espera. Necesito hablar contigo sobre algo importante respecto a tu suegra. La confusión me carcomía mientras lo seguía. Su doctora de cabecera era una mujer, y no tenía conocimiento de ningún cambio en su equipo médico. ¿Por qué otro doctor querría hablar conmigo sobre mi suegra? Nos acomodamos en una pequeña sala de consulta, y él cerró la puerta con llave detrás de nosotros, aumentando mi sensación de inquietud. Me llamo Audrey, me presenté, tratando de aliviar la tensión. La mirada del doctor se clavó en la mía mientras hablaba en un tono bajo. Necesito decirte algo que ni tu suegra ni su doctora de cabecera deben escuchar. Por eso quiero hablar solo contigo. Mi curiosidad aumentó y me incliné más cerca. ¿Solo conmigo? ¿De qué se trata?, pregunté, esperando a que el doctor explicara. No podía deshacerme de la sensación de inquietud que se instaló en mi estómago. Me llamo Audrey y tengo 38 años. Trabajo en oficina y últimamente he estado trabajando de manera remota, un cambio en mi rutina habitual. Mi infancia estuvo marcada por la ausencia de mi madre, quien dejó nuestro hogar cuando yo era solo una niña, criada por mi padre trabajador. Había escuchado historias sobre cómo mi madre era una derrochadora que abandonó a su familia. Mis padres eventualmente se divorciaron, y la dedicación de mi padre me permitió obtener una educación superior y asegurarme un empleo, aunque no fuera en una empresa prestigiosa. Mi esposo, Patrick, y yo llevamos 14 años de casados. Cuando nos casamos, su padre ya había fallecido, y su madre, Parker, me recibió en la familia con los brazos abiertos. Parker solía ser una mujer vibrante y alegre, pero un accidente automovilístico la dejó en silla de ruedas, robándole su vitalidad. El accidente afectó su estado mental, y se volvió retraída. Preocupados por su bienestar, Patrick y yo decidimos mudarnos a su casa para cuidarla. Tomamos una semana libre en el trabajo para dedicarnos a ella, con la intención de volver a nuestros empleos una vez que se sintiera mejor. Parker parecía feliz cuando llegamos, pero con el paso de los días, se volvió cada vez más renuente a dejarnos ir, como si no pudiera soportar la idea de estar sola. Incluso cuando trabajaba desde casa, se aferraba a mí, impidiéndome mostrarla a mis compañeros de trabajo en videollamadas. Patrick, por su parte, hacía todo lo posible, tomándose días libres para ayudar con su cuidado. A pesar de años de terapia física, no hubo mejoría en su condición, atrapándome en un ciclo de cuidado constante y aislamiento. Pasó una década desde que nos mudamos para cuidar de Parker. Ahora tenía 65 años, y con cada año que pasaba, su dependencia de nosotros aumentaba. La presión sobre nuestras vidas personales se volvió abrumadora, lo que llevó a Patrick a reducir sus visitas con el tiempo. El miedo de Parker a estar sola se intensificó, haciendo casi imposible que me alejara de ella, incluso por unos minutos. Mi vida personal prácticamente desapareció, y la frustración comenzó a apoderarse de mí. El punto de quiebre llegó cuando un nuevo doctor, el doctor Reese, que recién se había familiarizado con el historial médico de Parker, me detuvo en el pasillo. ¿Eres la hija de Parker?, preguntó. Confirmé mi identidad, desconcertada por su pregunta. Me llevó a una sala privada, lejos de miradas curiosas, y comenzó a hablar con seriedad. Has estado viviendo con Parker para cuidarla, ¿cierto? Asentí, sin estar segura de a dónde iba esa conversación. Sí, durante los últimos 10 años, he trabajado de manera remota desde su casa mientras la cuidaba, respondí. El doctor Reese me escuchó atentamente mientras le contaba mis frustraciones y el impacto que había tenido en mi vida personal. Entonces, su expresión se volvió grave y comenzó a revelar algo que destrozaría la realidad que había construido con Parker en la última década. Mientras el doctor Reese hablaba, mi mente luchaba por procesar la información. Sus palabras eran como un mazo, derrumbando la fachada de la vida que había construido con Parker. Sin embargo, antes de que pudiera comprender del todo sus palabras, un grito proveniente de la sala de exámenes de Parker rompió el aire. El pánico se apoderó de ambos, y corrimos hacia la habitación, temiendo lo peor. Lo que vimos era incomprensible. Parker, mi suegra, estaba de pie sobre sus propios pies, caminando sin la ayuda de su silla de ruedas ni su bastón.
Era una imagen que no había visto en años, y me dejó sin palabras. El doctor Reese no perdió el tiempo, se volvió hacia mí con urgencia. Debes salir de su casa de inmediato, Audrey, aléjate de tu suegra. Reprimiendo la conmoción y la ira que bullían dentro de mí, asentí en señal de acuerdo. Corrimos a empacar mis pertenencias, y llamé a Patrick para explicarle todo. Fue una conversación dolorosa, que lo dejó tan atónito como a mí. Una vez que estuve a salvo lejos de la casa de Parker, el doctor Reese comenzó a explicarme la impactante verdad. Tu suegra, Parker, te ha estado engañando durante años, Audrey. Las palabras retumbaron en el aire como un trueno. Mi mente trató de procesar lo que estaba diciendo. ¿Engañándome? ¿Cómo es posible? El doctor Reese suspiró, claramente agobiado por la revelación que estaba a punto de compartir. La condición de Parker en silla de ruedas no es real. Es un engaño que ha mantenido por años, con la ayuda de su doctora de cabecera, la doctora Miller. Mi corazón se hundió y la ira comenzó a burbujear dentro de mí. ¿Por qué haría algo así? ¿Y por qué su doctora la ayudaría? La expresión del doctor se ensombreció. Dinero, Audrey, todo se trata de dinero. Tu suegra ha estado recibiendo beneficios por discapacidad durante años, y quería tener cuidado en casa, ahí es donde entras tú, y la doctora Miller, bueno. Digamos que tenía sus propios motivos. El camino de regreso a la casa de Parker estuvo cargado de tensión. El doctor Reese me acompañó, y juntos enfrentamos a la mujer que me había engañado durante una década. Al entrar a la casa, me invadió un sentimiento abrumador de traición. Parker estaba sentada en su silla de ruedas, como si nada hubiera pasado. Levantó la mirada al verme, con una mezcla de sorpresa y miedo cuando vio al doctor Reese a mi lado. Audrey, volviste temprano, balbuceó, intentando mantener su fachada. Ya no pude contener mi ira. Parker, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérnoslo? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras intentaba explicarse. No quería estar sola, Audrey, necesitaba que alguien me cuidara y no sabía cómo hacerlo, confesó Parker. El doctor Reese intervino con voz firme. Parker, esta farsa ha durado demasiado. Es momento de decir la verdad y enfrentar las consecuencias de tus actos. La confesión de Parker fue una revelación dolorosa. Admitió haber fingido su discapacidad por dinero y por apoyo emocional. El doctor Miller había sido su cómplice, falsificando registros médicos para mantener la ilusión de su condición. A medida que la verdad salía a la luz, mi enojo comenzó a transformarse en una mezcla de compasión y desilusión. No podía justificar sus acciones, pero entendía la profunda soledad y desesperación que la habían llevado a tomar medidas tan extremas. El doctor Reese denunció el engaño a las autoridades, iniciando una investigación legal contra Parker. Las consecuencias para ella y el doctor Miller serían severas, pero era un paso necesario hacia la justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Parker enfrentó la pérdida de su hogar. Su reputación quedó en ruinas y se enfrentaba a posibles cargos criminales. Patrick y yo, ahora viviendo en un departamento rentado, tratábamos de recoger los pedazos de nuestras vidas rotas. La confianza que alguna vez tuvimos en Parker fue reemplazada por un profundo sentimiento de traición. Nuestro matrimonio se vio afectado mientras intentábamos asimilar la mentira que había destrozado a nuestra familia. Con el caso legal en marcha, me debatía entre el enojo y la necesidad de un cierre. Necesitaba respuestas y decidí confrontar a Parker una última vez. Parker, ¿por qué lo hiciste?, le pregunté, sentándome frente a ella en la sala del tribunal mientras esperaba su juicio. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras buscaba las palabras adecuadas. Estaba tan sola, Audrey, después del accidente, sentí que lo perdí todo. No quería ser una carga para ti, Patrick, así que pensé que esta era la única forma de tener a alguien a mi lado. Mi corazón se estremeció por ella, pero las heridas de su traición eran profundas. Había pasado una década de mi vida cuidándola bajo falsas pretensiones, sacrificando mi propia felicidad y bienestar. Sus acciones habían tenido consecuencias que iban mucho más allá de su propia vida. Cuando el juicio terminó, Parker y el doctor Miller fueron sentenciados a servicio comunitario y obligados a devolver los beneficios por discapacidad que habían recibido de manera fraudulenta. Fue una victoria agridulce, pues nuestra familia ya estaba irremediablemente fracturada. Patrick y yo buscamos terapia para lidiar con las secuelas emocionales del engaño. La confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir, y el camino hacia la sanación era largo. Nuestra historia continuó con giros inesperados mientras intentábamos encontrar una manera de seguir adelante. El perdón era incierto, pero estábamos decididos a dejar atrás la sombra de la traición.
Reconstruir nuestras vidas se convirtió en nuestra prioridad. Con el engaño de Parker expuesto y el proceso legal concluido, Patrick y yo enfrentamos la abrumadora tarea de seguir adelante. Decidimos mudarnos a otra ciudad, con la esperanza de que un cambio de escenario nos ayudara a dejar atrás los recuerdos dolorosos. El departamento que rentamos era un lienzo en blanco, un símbolo del nuevo comienzo que tanto necesitábamos. Mientras desempacaba nuestras cosas, no podía evitar reflexionar sobre la última década, los sacrificios que hice, los años que dediqué al cuidado de Parker y la traición que sacudió los cimientos de nuestra familia. Todo era parte de un pasado doloroso, pero ahora teníamos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Recuperar la confianza en nuestro matrimonio fue un proceso difícil. Las heridas del engaño seguían abiertas y ambos llevábamos cicatrices del pasado, pero estábamos comprometidos con nuestra sanación, y eso nos impulsó a seguir adelante. Las sesiones de terapia fueron fundamentales para nosotros. Aprendimos a comunicarnos de manera honesta sobre nuestros sentimientos, miedos e inseguridades. Poco a poco, los muros que nos separaban comenzaron a desmoronarse, reemplazados por una nueva comprensión y empatía. Patrick mostró un compromiso inquebrantable con nuestra relación. Se disculpó por su ausencia inicial y reconoció el impacto que tuvo en nuestro matrimonio. Yo, por mi parte, acepté mi responsabilidad en permitir que la farsa de Parker continuara por tanto tiempo sin cuestionarla. En nuestra nueva ciudad, establecimos una rutina diaria que nos permitió fortalecer nuestra relación mientras perseguíamos nuestras propias pasiones. Patrick retomó su carrera, y yo aproveché la oportunidad para explorar nuevos caminos profesionales. El trabajo remoto había abierto nuevas posibilidades, y estaba decidida a aprovecharlas al máximo. Una noche, mientras Patrick y yo estábamos en el balcón, tomando vino y viendo el atardecer, él me miró con una sonrisa. ¿Sabes, Audrey? Por fin estamos viviendo para nosotros. Asentí con la cabeza, sintiendo una sensación de libertad que no había experimentado en años. Sí, y ya era hora. Con la distancia física y emocional de Parker, tuvimos la oportunidad de reconectar con nuestra familia extendida. La hermana de Patrick, Daisy, había estado distanciada de Parker por años, pero decidimos buscarla, con la esperanza de sanar las heridas familiares. Al principio, Daisy dudó en responder, pero finalmente accedió a vernos. Con el tiempo, nuestra relación con ella se fortaleció, y la integramos a nuestras vidas. Fue un recordatorio de que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Conforme pasaron los años, recibimos noticias sobre Parker. Su salud había empeorado y había sido trasladada a un asilo. Aunque nuestra relación con ella seguía siendo tensa, no podíamos ignorar que, al final del día, seguía siendo familia. Patrick y yo decidimos visitarla una última vez, buscando cerrar ese capítulo. El asilo era un contraste total con la casa en la que alguna vez vivimos. Parker estaba frágil y postrada en la cama, muy lejos de la mujer que nos había engañado durante tanto tiempo. Nos sentamos junto a ella, tomamos su mano, y encontré dentro de mí la capacidad de perdonarla por todo el dolor que nos había causado. No significaba olvidar ni justificar sus acciones, pero era un paso hacia nuestra propia sanación. La muerte de Parker marcó el final de un capítulo turbulento en nuestras vidas. La década de mentiras había dejado cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero habíamos salido de ello más fuertes y resilientes. Patrick y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos, fortaleciendo un lazo que había resistido la tormenta de la traición. Aceptamos las oportunidades que nos ofrecía nuestra nueva ciudad, y encontré satisfacción en una carrera que antes parecía inalcanzable. La historia de la mentira en nuestra familia quedó como un recordatorio de que la verdad, el perdón y el amor pueden prevalecer incluso ante los engaños más oscuros. Nuestro camino fue doloroso, pero nos condujo a un lugar de sanación y renovación.